Jesús pronunció estas palabras, este sermón, estaba en una colina rodeado por sus discípulos y una multitud que lo escuchaba. Esa multitud era un pueblo cansado, era un pueblo oprimido por el Imperio Romano, económicamente inestable y que vivía el día a día con incertidumbre, de no saber qué es lo que va a pasar. No sé qué es lo que te preocupa el día de hoy, no sé es lo que te mantiene preocupado por las noches, pero a esta multitud, que la mayoría eran campesinos, pescadores, trabajadores que no sabían con certeza qué iban a comer mañana o si iban a tener con qué vestirse, no tenían seguro médico, no había bancos, no había obra social, no tenían nada. Y en medio de esa realidad, Jesús se atreve a decirles: no se preocupen por sus vidas, ni por lo que comerán, ni por lo que vestirán. A primera vista suena un poco insensible. ¿Cómo no iban a preocuparse? ¿Cómo no iban a estar ansiosos o afanosos? Pero Jesús no estaba negando la dificultad, sino que estaba revelando algo más profundo, que hay una mejor manera de enfrentar la vida, que la ansiedad no soluciona nada y que Dios no es indiferente a nuestras necesidades. En una cultura donde la religión muchas veces era pesada, externa y superficial, Jesús ofrecía algo distinto, una relación viva con un Padre que ve y que sabe y que provee para tu necesidad. Y ese mensaje, aunque fue dado hace 2000 años, hoy sigue siendo urgente. Porque también nosotros, aunque tengamos tarjetas, aunque tengamos cuentas bancarias, seguros y celulares, vivimos de igual de ansiosos. Vivimos corriendo por tener más, luchando por llegar a fin de mes, temiendo perder lo que tenemos. Jesús entonces y ahora nos mira a los ojos y nos dice: hay una mejor manera de vivir. Leamos el pasaje de Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. 3 veces le va a dar una orden Jesús. Dice así, versículo 25: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, tercera vez que se lo dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Una pregunta: ¿por qué la vida que Jesús ofrece es una mejor manera de vivir? Respondamos a esta pregunta: ¿por qué la vida que Jesús nos ofrece es mejor? Porque tenemos un mejor maestro, o para que me queden las 3 con P, porque tenemos un mejor profesor. Jesús comienza esta parte del Sermón del Monte con una frase muy importante: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida.
y empieza diciendo estas palabras. Por tanto, os digo. Por tanto, nos obliga a mirar hacia atrás, a lo que Jesús terminaba de enseñar en los versículos anteriores. Y él ahí nos advierte que no podemos servir a dos señores o no podemos amar a Dios y al dinero. Mamón sería en este caso, al mismo tiempo. Jesús nos confronta con una elección. O somos gobernados por lo material o somos guiados por lo eterno. Y eso nos lleva a una gran verdad. Tenemos un mejor maestro, profesor. Mamón. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de mamón? Se refiere a la riqueza, al materialismo, a la obsesión por tener más. Este es un mal amo. Promete satisfacción, pero trae ansiedad. Nos hace vivir corriendo detrás de las cosas que nunca alcanzan a llenar el alma. Y lo peor es que esas cosas fallan, siempre fallan. Terminamos vacíos, estresados y frustrados. Jesús, en cambio, es un maestro diferente. Nos promete una vida sin problemas. Perdón, no nos promete una vida sin problemas, pero sí una vida con propósito. En otras palabras, la preocupación no mejora tu vida, solo la desgasta. Y antes de continuar, necesitamos detenernos y aclarar algo muy importante. ¿Qué significa la ansiedad? ¿Es la ansiedad pecado? ¿De qué estamos hablando cuando decimos ansiedad? ¿A qué se refiere Jesús cuando nos dice, no os afanéis, no se preocupen, no estén ansiosos? Porque debemos reconocer esto desde el principio. No toda ansiedad es pecado. Lo repito, no toda ansiedad es pecado. Y esa es una distinción crucial que debemos tener presente si queremos interpretar y aplicar correctamente este pasaje. Muchas veces, como creyentes, leemos Filipenses capítulo 4, versículo 6, que dice, por nada estéis afanosos. Y sentimos que cualquier forma de preocupación o tensión emocional que sintamos ya nos hace desobedientes a Dios. Pero la Biblia hace distinciones y nosotros también tenemos que hacerla. Pensemos en la ira, en el enojo, por ejemplo. La ira no es siempre pecado. En Efesios capítulo 4, versículo 26 se nos dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, hay una forma legítima de indignación moral, una ira santa en contra de lo malo. Y otra, que es pecaminosa, una ira egoísta. Lo mismo pasa con la ansiedad. Entonces, ¿de qué clase de ansiedad está hablando Jesús en este pasaje? Jesús se refiere a una ansiedad impía, una ansiedad temerosa, que nace de la falta de fe. Es este tipo de preocupación que nos consume cuando sentimos que todo depende de nosotros, cuando tememos que Dios no nos cuidará o no cuidará de lo que nosotros necesitamos. Es una ansiedad que nos roba la paz y nos aleja de la confianza en nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 7, versículo 32, Pablo escribe estas palabras. Quisiera pues que estuvieses sin congoja, o que estéis sin ansiedad. El soltero tiene cuidado, está ansioso, está preocupado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. ¿Se dan cuenta? Esa ansiedad no es mala, es un tipo de preocupación santa, podríamos decirle. El soltero está diligentemente enfocado en cómo agradar al Señor, preocupado en cómo agradar a Dios. Y Pablo no condena a esta persona, más bien lo presenta como un ejemplo, como algo deseable. Después en el versículo 33 dice, pero el casado tiene cuidado, está preocupado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposa.
Y nuevamente no lo dice como algo pecaminoso, sino como parte natural de su vocación como esposo. Y en realidad más adelante Pablo hablará de cómo los esposos deben amar y cuidar a sus esposas, es decir, estar atentos, preocupados, ocupados por ellas, en obediencia al Señor. Así que, les repito, no toda ansiedad es mala o pecaminosa. Hay preocupaciones legítimas que surgen de nuestras responsabilidades y de nuestro llamado. Hay inquietudes que nos impulsan a orar, hay preocupaciones que nos impulsan a actuar con sabiduría, a buscar un consejo, o incluso a recibir atención médica o profesional cuando corresponde. Los profesionales de la salud pueden ser una bendición de Dios para nuestras vidas y no debemos menospreciar el valor de estos. Pero al mismo tiempo, no debemos suponer que la palabra de Dios es inservible o es irrelevante para los que sufren ansiedad. No es una alternativa espiritual a lo real. La palabra de Dios es poderosa, es suficiente, es viva y penetrante, porque no solo trata con los síntomas, sino que va directo al corazón. El Dios que creó el cuerpo también conoce el alma, y Él, en su sabiduría, nos habla por medio de su palabra para calmar nuestras tormentas internas. Jesús no nos ofrece una píldora, nos ofrece una perspectiva, la del reino. Nos recuerda que tenemos un Padre que sabemos que lo necesitamos, que cuida de las aves, que viste los lirios y que no nos olvida, que no ha olvidado de nosotros. Por eso en este pasaje Jesús no solo corrige nuestra ansiedad, sino que Él nos invita a reemplazar esa ansiedad con confianza, con fe y con adoración. ¿Cuál es esa ansiedad pecaminosa? Versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis o que beberéis, ni por vuestro cuerpo, que vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Lo que Jesús está señalando es una ansiedad centrada en las cosas temporales. Es una forma de vivir enfocada exclusivamente en el aquí y en el ahora, como si lo material definiera nuestra seguridad, nuestra dignidad o nuestro propósito. Es lo que podríamos llamar una perspectiva sobretemporalizada. Una visión de la vida limitada a lo terrenal, donde lo eterno queda fuera del cuadro. Y esa perspectiva, vivir de esa manera, genera ansiedad, porque en ese marco todo depende de mí. Mi comida, mi ropa, mi salud, mis planes. No hay confianza, no hay descanso, no hay fe, solo preocupación, temor y ansiedad. Cuando Jesús dice, no os afanéis, no está prohibiendo todo pensamiento sobre lo cotidiano. Está confrontando una obsesión ansiosa con lo terrenal, una desconfianza funcional en la bondad y en la provisión del Señor. ¿Y por qué esto es urgente hoy? Porque vivimos en una cultura, incluso dentro del ámbito cristiano, que ha adoptado una visión falsa del Evangelio, que enseña que el objetivo de Dios es hacerte feliz, saludable y próspero ahora. Escuchá estas palabras de un pastor que se llama Sinclair Ferguson sobre este mismo pasaje. Él dice, esta enseñanza difícilmente podría ser más apropiada para la iglesia hoy. Algunas partes de la iglesia están casi totalmente envueltas por enseñanzas que parecen espirituales, pero que solo satisfacen los deseos del corazón mundano. Prometen salud, riqueza, alegría y éxito como acompañamientos inevitables de la fe.
pero en lugar de liberarnos de nuestra fascinación con este mundo, nos hunden más en él. ¡Qué verdad tan oportuna! Muchos toman la prosperidad material como la máxima evidencia de la bendición de Dios. Cuando Jesús dice que las verdaderas marcas del reino son pobreza de espíritu, llanto por el pecado y persecución por causa de la justicia. La verdadera espiritualidad no se ve en lo que acumulamos, sino en lo que ya no necesitamos amar tanto. La libertad no está en tener más, sino en estar satisfechos en Cristo, con o sin riquezas. Y acá viene algo fundamental para entender este punto. Jesús no nos está llamando a una vida irresponsable. No te está diciendo, viví sin planear nada, viví sin planificar, Dios proveerá como por arte de magia. No te preocupes por lo que vas a comer mañana, va a aparecer la comida a la mañana en la puerta de tu casa. No, Jesús enseña algo más profundo. Trabaja con excelencia, pero confía en Él para los resultados. Trabajar sin confiar es vivir como si Dios no existiera, es ser un ateo. Confiar sin trabajar es desobediencia. Dios nos llama a ser diligentes, no perezosos, pero cuando trabajas con fidelidad y confías con paz, vivís bajo un mejor maestro, que no te abandona, que no te explota, que no te exige más de lo que podés dar. Jesús es ese mejor profesor, y si hoy te sentís cansado, cansada, frustrado, estresado por lo que te falta o lo que no lográs, escuchá esta invitación de Jesús. Venid a mí todos los que están cansados, trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Mateo 11:28. Él no solo tiene una mejor manera de vivir, Él es la mejor manera de vivir, pero también tenemos un mejor Padre. No solo nos muestra que tenemos un mejor profesor, también nos recuerda algo profundamente tierno, y es que tenemos un mejor Padre. Él dice, versículo 26, mirad las aves del cielo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Jesús usa imágenes sencillas, casi infantiles. Aves que no siembran ni cosechan, flores silvestres que no trabajan ni hilan. Y sin embargo, Dios las cuida, Dios las viste, Dios las sustenta. Pero acá viene la clave. Para las aves y los lirios, Dios es el creador. Para nosotros, Dios es nuestro Padre. ¿Ves la diferencia? Las aves no oran, los lirios no tienen alma, pero vos y yo, como hijos de Dios, por la fe en Jesús, tenemos acceso a un cuidado mucho más profundo. Jesús está diciendo, si Dios sostiene a los pájaros, ¿no te va a sostener a vos? Si Él embellece a las flores que hoy existen y mañana se secan, ¿no va a cuidar de vos, que sos amado, que sos redimido, que fuiste comprado por precio de sangre? Todos en mayor o menor medida tenemos una imagen distorsionada de lo que es la paternidad. Algunos crecieron con padres presentes y amorosos, otros con padres distantes, exigentes o incluso ausentes, y a veces trasladamos esa imagen a lo que es Dios. Pero Jesús quiere que derribemos esas comparaciones y que veamos esto. Tu Padre Celestial no se olvida de vos, no llega tarde, no descuida tus necesidades, no ignora tus lágrimas. De hecho, ya proveyó para tu necesidad más grande, la salvación. Él envió a su Hijo a morir por vos, por tus pecados, para adoptarte como su hijo, como su hija. Y si ya hizo eso,
¿cómo no va a cuidar también de tus necesidades? La ansiedad te susurra al oído, estás solo, tenés que resolver todo vos, pero la verdad de Jesús grita, tenés un Padre, Él ya está obrando a tu favor. Entonces, en lugar de vivir como huérfanos espirituales, corramos a los brazos de nuestro Padre. No vivas como si todo dependiera de vos. Viví como un hijo, viví como una hija. Pero también tenemos, en tercer lugar, una mejor prioridad. Hasta ahora Jesús nos mostró dos grandes verdades. Tenemos un mejor maestro y tenemos un mejor padre. Ahora nos lleva a una invitación concreta, práctica y desafiante. Redefinir nuestras prioridades. Versículo 33, Jesús dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muchos han usado este versículo como si dijera: si haces A, buscar el reino, entonces recibirás B, prosperidad, éxito y riquezas. Pero no es lo que Jesús está enseñando. Él no presenta el reino como un medio para obtener cosas materiales, sino como un fin en sí mismo. Jesús no dice, busca el reino para que puedas obtener comida, para que puedas obtener ropa, bienestar. Jesús dice, busca el reino y no te preocupes por lo demás, porque tu Padre cuidará de ti. ¿Y qué cosas está prometiendo añadir? No autos de lujo, no casas de revista, no ropa de diseñador. Jesús está hablando de lo básico, de comida y abrigo, como los lirios del campo y como las aves del cielo. Él te está diciendo, Dios cuidará de ti, no te faltará lo necesario. ¿Por qué tantos cristianos están ansiosos? Porque tienen una perspectiva centrada en lo terrenal, en lo inmediato, en lo temporal, quieren más cosas, codician más experiencia, viven atrapados por el deseo de algo más, una casa más grande, un sueldo más alto, una relación más gratificante, y entonces, cuando eso no llega, o cuando temen perder lo que tienen, se llenan de ansiedad. Santiago 4 lo describe así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis. Y Jesús pregunta en el versículo 27, ¿quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? ¿Te va a servir de algo preocuparte tanto? Si no me equivoco, la palabra ansiedad viene de otra palabra que hace referencia a estar ahorcado, a estar ahogado, que no te deja respirar esa preocupación. ¿Te va a servir algo eso? ¿Te va a hacer vivir más? ¿A solucionar más? ¿A tener más claridad? No, la ansiedad es un desgaste mental sin resultados, un consumo de energía emocional que no construye nada. Y muchas veces lo único que logramos con la ansiedad es contagiar de esa ansiedad a los demás. En los hogares, por ejemplo, pasa esto. Hay una situación difícil y uno de los dos, por ejemplo la esposa, está ansiosa, pero no se queda ahí. La ansiedad se amplifica cuando ve que el otro no comparte ese mismo nivel de preocupación. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? ¿Acaso no te importa? Y lo que empezó con ansiedad por una situación se transforma en un conflicto dentro del matrimonio. Una cadena de ansiedad alimentada por la autosuficiencia y por la falta de fe. Eso es lo que está detrás de la ansiedad pecaminosa, poca fe. No negamos a Dios con la boca,
pero actuamos como si Él no estuviera. Pensamos que si nosotros no resolvemos, nadie lo hará. Tengo que encargarme yo. Dios se ocupa de lo grande. Esto es demasiado pequeño para Él. Pero eso es una mentira. Dios cuida de cada detalle de nuestra vida. Él no está distante. Él no es un genio que responde a nuestros deseos, sino que es un Padre sabio, bueno y soberano, que sabe lo que necesitamos incluso antes que se lo pidamos. Jesús no niega que tengamos necesidades: comida, ropa, techo, seguridad. Él no está minimizando nuestras cargas. Lo que está haciendo es ordenarlas. Cuando buscamos primero el reino, dejamos de vivir atrapados en lo material y comenzamos a vivir para lo eterno. Nos preocupamos menos por la ropa y más por el carácter. Pensamos menos en lo que nos falta y más en cómo podemos llevar a otros a Jesús. Mientras el mundo está enfocado en tener más y más, en parecer más y en ganar más, los hijos de Dios tienen que estar enfocados en amar más, en servir más, en alcanzar más. Esa es la preocupación que vale la pena. ¿Y sabes qué? El mundo te está mirando. En la oficina, en la calle, en el aula, en tu familia. No es para ver si tenés una vida perfecta, sino para ver cómo reaccionás cuando las cosas no salen como esperabas. ¿Reaccionás como todos o mostrás una mejor manera de vivir? Porque cuando buscas primero a Dios, tus valores cambian, tus actitudes cambian y tu vida se convierte en un reflejo de Cristo para todos los que te rodean. ¿Querés paz? ¿Querés propósito? ¿Querés romper con el ciclo de ansiedad que el mundo vive día tras día? Entonces poné primero lo eterno, y confía en que todo lo demás será añadido. Para cerrar, ¿quién va a estar orando? Miguel. ¿A qué estás dedicando tu energía? ¿A preocuparte por lo que no puedes controlar? ¿A acumular cosas que un día van a desaparecer? ¿O a vivir como un hijo de Dios, mostrando al mundo que hay una mejor manera de vivir, la de Cristo? El mundo está lleno de ansiedad, temor y confusión, pero vos podés marcar la diferencia. Vos podés ser luz. Vos podés mostrar que hay otra manera de enfrentar la vida, con fe, con descanso, con propósito, y eso solo se encuentra en Jesús. Si estás cansado de vivir dominado por la preocupación, si estás harto de correr detrás de lo que no llena, si querés experimentar paz real, descanso profundo y propósito eterno, hoy es el día para ir a Jesús, para entregarle todo aquello que venís cargando y para que Él te pueda hacer descansar. No sigas sobreviviendo. Viví para lo eterno, viví para el reino, viví para Jesús. Que el Señor te bendiga.